noches. Es una bendición poder contar con su presencia a través de este medio y utilizando nosotros las redes sociales. Queremos agradecer al Señor por la paciencia que muchos de ustedes han tenido. El día de hoy, en nuestro país o en esta área del occidente de nuestro país, Guatemala, en esta ciudad de Quetzaltenango, se dejó venir la lluvia por espacio de casi 1 hora y media, 2 horas, pero luego la energía eléctrica nos fue suspendida y por eso vamos a salir 1 hora después. Así que para quienes estén conectados con nosotros, queremos agradecerles por su paciencia. Algunos nos han escrito, nos han llamado también para preguntarnos si el estudio del día de hoy se iba a realizar. Y yo me puse a pensar que aunque hubiera sido a la medianoche, hubiéramos hecho este programa en vivo como lo hacemos el día de hoy a través de Facebook Live, y también lo recibirán más adelante o en breves instantes el link con el que ustedes van a poder verlo también a través de WhatsApp directo. Así que gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da esta noche de poder llegar hasta la intimidad de sus hogares. Y para todos los hermanos de nuestra congregación, un saludo, un abrazo, y que antes de que vayan a descansar y tomarse ese descanso necesario, podamos juntos orar al Señor y luego introducirnos en el estudio sistemático del capítulo 8 que hoy iniciaremos del libro del apóstol Pablo, de la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Así que acompáñenme haciendo esta oración al Señor y dándole gracias por todo lo que Él nos ha permitido hasta esta hora. Señor, queremos darte gracias por tu amor incomparable. No hay manera en que nosotros con palabras podamos describir lo agradecido que estamos, y tú conoces también cada uno de nuestros corazones, nuestras motivaciones, y queremos, Señor, poner en tus manos este tiempo de estudio bíblico sistemático. Ayúdanos a recorrer ahora, al iniciar este capítulo 8 de Romanos, a considerar y ver aquellas cosas que el apóstol Pablo escribió a los romanos y que, aunque fueron escritas para un momento específico como fue para la iglesia de Roma, tú hoy por tu Santo Espíritu también nos quieres guiar para ser enseñados a través de este hermoso escrito del apóstol a los gentiles, como lo era Pablo. Te agradecemos. Bendice la vida de cada uno de los que todavía están en sintonía o a los que lo verán nuevamente cuando, Señor, esta grabación, este mensaje en vivo se vuelva a repetir por el sistema de Face. Te agradecemos en el nombre de Jesús por la vida que nos das, los alimentos y la lluvia que hoy ha descendido sobre nuestra ciudad. Así que espero que usted y yo nos gocemos en el Señor por lo que Dios ha hecho. Nos ha visitado el Señor con su misericordia, porque está escrito que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace también que la lluvia descienda sobre justos e injustos. Así que damos gracias a Dios por eso. Y en esta hora de la noche, antes de ir a descansar, como les mencionaba, vamos a estudiar y vamos a entrar de lleno al capítulo 8. Sin antes, déjenme hacer una reflexión o un recordatorio breve de lo que el apóstol Pablo nos viene enseñando. Y empezaré por decir que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los romanos, lo hace con el deseo de que los creyentes en Roma, que eran ya dos grupos bien identificados, que eran los judíos convertidos al Señor, o los judaizantes convertidos al cristianismo, a Cristo como su Señor, y ellos como seguidores de Jesús, también nuestro Señor, mi Señor. También estaba el otro grupo de los gentiles romanos que se habían adherido a la iglesia. Usted sabe que también históricamente hubo una etapa en donde el emperador que reinaba en ese entonces hace que también los judíos cristianos que residían en Italia fueron expulsados por un periodo de 5 años por cuestiones políticas, por cuestiones religiosas. Hoy estaba leyendo
un pensamiento de esa época en donde persiguieron a la iglesia de aquellos días, y la frase que se utilizó desde el imperio o el emperador era que se persiguieron a los cristianos porque no eran muy convenientes. Y parece que eso hoy también está como tema en el ambiente del mundo. No solo es una cuestión que nos está llevando a un aislamiento, el famoso aislamiento social, sino que también vamos a poder ver en este capítulo que también en aquella época en Romanos se dieron también situaciones muy particulares. Así que voy a recapitular algo del capítulo 7, en donde Pablo, como dijimos la semana pasada, habló o le mostró a los cristianos de aquel día cómo debían de luchar con el pecado. Y el remanente que ahora Dios tiene y estaba levantando y guardando en Roma, deben de saber que Dios tiene una forma diferente para ellos en cuanto a su estilo de vida. Pero al mismo tiempo, los cristianos ahora tienen que considerar el hecho de que no solo se trata de una forma de vivir que mucha gente podría cambiarla por sus propias fuerzas. No, tenía que ver con un renovar de su entendimiento. Y entonces el apóstol Pablo les habla de las realidades que ellos vivían. Recordemos que aquí en esta iglesia se estaba viviendo legalismo, se estaban viviendo también asuntos en donde la comida y la circuncisión eran temas de discusión y hasta de división. Pero en este capítulo, el apóstol, en el capítulo 7 que terminamos la semana pasada, el apóstol Pablo nos hace ver que los verdaderos cristianos, que los cristianos, incluso los cristianos hoy en día, somos meramente seres humanos, somos falibles y plagados o llenos de necesidades. Pero también estamos expuestos a el pecado, y por eso el apóstol Pablo entonces habla a este grupo de hermanos en Roma para enseñarles que los que ahora son seguidores de Cristo deben de vivir un verdadero estilo de vida según las normas que Jesús el Señor nos ha enseñado. Y entonces él habla acerca de la conducta de los cristianos que se mueven según la carne y la conducta de los cristianos que quieren vivir y caminar según el Espíritu. Y caminar en la carne es fácil, y caminar en el Espíritu a veces se hace un tanto difícil. Pero recordemos las palabras del Señor Jesús cuando Él dijo: las palabras que yo os he hablado son verdad y son espíritu y son vida y son espíritu y son vida. Así que cuando el Señor nos hace ver esta verdad, nos damos cuenta que en el capítulo que recién terminamos, capítulo 7, el apóstol mismo se puso como el ejemplo de la naturaleza humana o pecaminosa que residía en él, y por lo cual él también decía: sabiendo hacer lo bueno, no lo hago, y porque el bien que está en mí, él reconoce que hay un bien que está en él de parte de Dios, el bien que ahora Dios puso en nosotros. Pero Pablo también dice: pero sabiendo que hay algo bueno en mí, no lo hago, sino hago aquello que no quiero hacer. Y entonces Pablo nos habló en el capítulo 7 de esa naturaleza carnal y de la naturaleza espiritual. Y ahora, en el capítulo 8 que iniciaremos, el versículo en mente de todos cuando oímos de Romanos 8:1, si yo le pregunto a ustedes, amados hermanos y amigos, hermanos particularmente, quizás a otras personas no cristianas no conocen este texto, pero Romanos 8:1 siempre trae una idea muy clara para quienes lo hemos aprendido de memoria, porque el texto dice literalmente que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Hay otra versión que dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos
a Cristo Jesús. La versión que normalmente leemos todavía en la iglesia en Guatemala es la versión Reina Valera. Y claro, se han introducido las traducciones de la Biblia de las Américas, la versión internacional, Dios habla hoy. Pero vayamos a la versión internacional, la nueva versión internacional. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores o de seres humanos, dice otra versión, para que se ofreciera Jesucristo en sacrificio por el pecado. Y así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. ¿Para qué? El mismo versículo 4 nos explica para qué. Para que a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan su mente, esto es interesante, fijan su mente en los deseos del Espíritu. Leo esta versión porque al regresar a la versión que tradicionalmente hemos leído siempre, que es Reina Valera, no nos amplía esta idea. Y entonces quiero ir a la versión Reina Valera a leerles el verso 4 y 5 nuevamente. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos. Y en la versión que leímos antes dice, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Ahora aquí dice, porque no andamos en ellas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En las cosas del Espíritu qué? Entonces esta versión, la versión internacional nos ayuda, nos amplía. Y dice, los que ya no viven conforme al Espíritu, sino conforme a los deseos del Espíritu. Y voy a repetir este texto porque lo estoy leyendo un poco cruzado. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. O sea, es la gente que lo que piensan naturalmente lo fijan en su estilo y su manera de vivir. En cambio, los que viven conforme al Espíritu ponen su mente en los deseos del Espíritu, ya no en los deseos de su carne. Ante eso, Pablo entonces, cuando da inicio en este pasaje, lo primero que nos enseña es lo siguiente: para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. ¿Cuánta gente se habrá acercado en algún momento a sus pastores, a sus líderes, y incluso pudo haber sido usted o yo, que en determinado momento hemos manejado las cosas con una mente fijada en las cosas naturales de esta vida, y entonces hemos hecho caso acerca de cuando nos insultan, nos agreden, nos ofenden o nos hemos sentido ofendidos? Porque déjeme decirle algo respecto a las ofensas. Hace muchos años yo aprendí que nadie es ofendido hasta donde usted lo permite. O sea, yo soy quien permito ser ofendido, o soy el que permito también que la ofensa pase por encima. Y la Escritura dice que es sabio el hombre que hace que la ofensa, cuando viene, pasa por encima de él. Ese es un hombre sabio o una mujer sabia. Así que para los que están en Cristo ya no hay condenación. La vida pasada, sus pecados, aún lo que hoy alguien supiera de su vida pasada y se lo quisiera
desempacar nuevamente delante, eso ya no tiene por qué hacerlo sentir mal. No tiene que hacerlo sentir a usted en una condición humillante, porque cuando los hombres, o incluso, como dice Apocalipsis, hablando del enemigo, del diablo, dice que el diablo tiene una característica, dentro de tantas que tiene, que es acusador de nuestros hermanos. Y el diablo muchas veces utiliza la acusación acerca de la vida de muchas personas o aún de su pasado, y no es malo, como me dijo recientemente un pastor muy querido, muy respetado para mí, es nosotros realmente no debemos de sentirnos mal de vez en cuando, y no que lo hagamos nosotros, de recordar nuestros pecados. Más bien él me decía, los mantengo bien fresquitos para saber cuánta misericordia ha tenido Dios de mí para perdonar todo mi pasado. Así que alguien podría venir y recordarme mis pecados por alguien que me pudo haber conocido. Tengo amigos que incluso dentro de la ciudad y en otras ciudades del país hemos visto que se han conectado y les hemos saludado. Y ellos podrían decir, ¿y este predicando ahora? Pero si yo sé quién es, yo lo conozco. Sí, yo también podría decir lo mismo de usted. Sin embargo, hemos aprendido, y aquí el texto nos enseña, que para los que están, esto es solo para los que están. Para los que no están, no pueden experimentar esta experiencia preciosa de este pasaje. Ahora pues, por lo tanto, dice otra versión, por consiguiente, dice otra versión, así pues. Así que los términos con el que inicia el capítulo 8 y verso 1, que son distintos en varias versiones, nos dan la misma idea. Ahora, por consiguiente, por lo tanto, así que, así pues. Así que ahora ya no hay ninguna condenación. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que para los que estamos en Cristo Jesús, ninguna condenación que la gente pueda traer a nuestra vida no existe. ¿Por qué? Porque Cristo ya la llevó en el madero, en la cruz del Calvario, y el acta, como dice la Escritura, también escrito del apóstol Pablo, el acta que nos era contraria fue anulada. Así que cuánta gente aún cristiana sigue experimentando esta característica que es muchas veces también de la misma naturaleza humana, de la misma naturaleza carnal. Sentirnos mal por algo, condenarnos. Hay gente que cuando busca consejería, muchas veces uno como pastor percibe que la persona se menosprecia y se está condenando a sí mismo, y hay que traer las Escrituras como palabra fresca, como un ungüento fresco sobre la cabeza, para que la gente, para que los hermanos recuerden que si está en Cristo y si camina conforme al Espíritu y no conforme a la carne, no hay ninguna condenación. ¿Qué es lo que condena entonces? Sino la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, vamos a decir en primer lugar en este pasaje, es la que hace que mucha gente se sienta condenada, o que incluso el enemigo utilice la condenación para hacernos sentir mal. Porque el pasaje sigue diciendo, el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu, y Pablo viene enseñándonos desde el capítulo 6, desde el capítulo 7, nos viene hablando de la ley. Nos viene hablando incluso que por un hombre entró el pecado al mundo y por otro el pecado fue quitado. Y entonces ese primer hombre fue Adán, el primer Adán. El postrer Adán, hablando de Jesucristo, es el que quita todo pecado. Y por eso la Escritura dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? La autoridad que Dios le dio a Adán en el huerto. La perdió por haber escuchado y haber atendido la tentación y la insinuación en donde cayó Eva, y que los hizo desviarse del camino
por el cual Dios quería traerlos sin pecado y sin defecto. Pero ahora Dios, en este capítulo, Pablo está tratando de volver a los cristianos de Roma a que logren entender. Por eso es que el escritor Pablo a los romanos está enseñando Romanos en una forma en donde explica qué es el cristianismo, explica qué es la vida cristiana, explica el evangelio. Romanos es conocido en el mundo teológico o en el medio teológico o en la enseñanza bíblica teológica como la explicación del evangelio. Era la forma en que también Martín Lutero se refirió a él. Es el libro que transformó prácticamente a Lutero, porque él logró entender la dimensión de este libro que habla mucho de la ley, de la justicia, de la remisión. Él entendió los términos del apóstol Pablo porque Pablo escribe esta carta prácticamente en términos legales. Y hay que recordar que Martín Lutero, este es el libro que lo transforma y con el cual él viene y hace toda una reforma del siglo XIV-XV. Y Martín Lutero se encontró con este libro, al cual él llegó a amar y a decir que Romanos se había convertido en el libro que lo había ayudado a ser una persona que al leerlo encontraba consolación en su vida espiritual. Así que al seguir leyendo, entonces Pablo nos está enseñando que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado. ¿Qué nos libra de la ley del pecado y de la muerte? La ley del Espíritu. Por eso es que aquí ahora viene y habla acerca de que no andemos en la carne, sino que andemos en el Espíritu. Vayamos al verso 6, que dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Hoy platicando con un hermano, nos decía cómo es difícil muchas veces tratar de caminar en santidad y proponerse uno durante el día: voy a levantarme y voy a caminar para no pecar, pero alguna cosita, y nos hace como que perder el enfoque de ese deseo de caminar en el Espíritu. Pero hay que recordar que la santidad es un proceso, y que en el proceso de nuestra experiencia como cristianos en esta tierra, y que recordemos que nuestra vida en esta tierra es un peregrinaje, y que debe de ser un excelente peregrinaje. No debe ser un peregrinaje de dolor y de desconfianza, incluso hasta del mismo Señor, sino tiene que ser un peregrinaje en donde al pasar por esta tierra pasemos el mejor tiempo con el Señor, y con nuestro estilo de vida impactar la vida de otras personas. Así que el apóstol Pablo está enseñando ahora que debemos de ocuparnos en el Espíritu, porque eso es vida. El ocuparnos en la carne trae muerte. ¿Cuánta gente, voy a decir esto con mucho cuidado, cuánta gente tiene tal cuidado de su cuerpo físico externo? Alguien dijo en cierta oportunidad que, hablando de la belleza externa, se ha comprobado que el salario mínimo de una persona, en el caso de las damas, y con todo respeto, dice que casi el salario mínimo de una persona lo pone en su rostro: maquillajes, lips, delineadores, polvos, bases, rubores. Y cuando lo hacen algunas señoras con las mejores marcas,
se han dado cuenta que casi es el salario mínimo que la gente pone en esta área de su frente hacia su cuello. Pero ¿cuántos invierten en la cabeza, en el entendimiento? ¿Cuántos invierten en su corazón? Hablando de que mente y corazón guarda la relación de que guardemos sus mandamientos. Lo hemos venido diciendo en este estudio, porque guardar sus mandamientos no es gravoso. Así que, antes que ocuparnos de las cosas que son útiles, son necesarias, ocupémonos en las cosas que del Espíritu producen para nosotros vida. ¿Cuáles podrían ser ellas? Oración, dedicación a la palabra, escudriñar la palabra, el ayunar, que es algo que no todos les gusta, y por eso es que en este tiempo, que incluso en medio de esta pandemia, en el área de Centroamérica, algunos presidentes le pidieron a la población cristiana: oremos y ayunemos. La verdad es que yo creo que muchos cristianos pues ayunamos, pero ¿por qué ayunar ante una situación que como que fuimos obligados, cuando realmente debe ser un estilo de vida? Porque entiendo que esto trae vida y es parte del ocuparme de las cosas del Espíritu que dan vida, pero que también traen paz. Entonces, sigue el apóstol diciendo: por cuanto los designios de la carne son enemistad en contra de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, aquí no es que haya una duda, sino que aquí esa es la condición. Para poder vivir en el Espíritu, la condición es que el Espíritu de Dios more en cada uno de los que hemos reconocido a Jesucristo como Señor, como Dios, como deidad, como el mismo Señor que ha traído salvación y vida a cada uno de nosotros. Pero vayamos por favor al texto número 10, al verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, y Pablo viene diciendo que para los que están en Cristo, verso 1, no hay ninguna condenación. Ahora él pide que debe el Señor estar en nuestra vida, que para los que vivimos que para los que viven, no vivimos, que para los que viven según la carne, dice que ellos no pueden agradar a Dios. Y eso es interesante. Aquí voy a mencionar algo y me quiero detener en algo que es sumamente importante. En cierta oportunidad compartí esto con un grupo de personas y mencioné que hay tipos de cristianos que se ven en la Biblia. O sea, hay varios tipos, y para decir varios tipos me referiré a que hay dos tipos de cristianos: el cristiano espiritual y el cristiano carnal. Entonces allí encontré de inmediato no el rechazo, sino el requerimiento o la pregunta de: ¿cómo así? ¿Cómo que hay cristianos carnales? Sí, es gente que se ha encontrado con Cristo y que se esfuerzan en caminar en Cristo y se esfuerzan en buscar y acercarse al Señor y congregarse, que hoy nos hace tanta falta, y que realmente, quiero decir hoy con mucho cuidado, nos están manipulando y nos están vedando el derecho que tenemos constitucionalmente incluso de vivir en un país con libertad de culto. ¿En dónde está esa libertad entonces? Pensemos. Así que, pero no quiero que ustedes piensen que estoy politizando el mensaje bíblico, sino porque la misma escritura nos enseña. En determinado momento el apóstol Pedro y los apóstoles fueron confrontados por su fe y estando delante de las autoridades de aquel día,
les pidieron que renunciaran y que dejaran de estar predicando al tal Jesucristo, al tal Jesús de Nazaret. Y Pedro contestó: señores, no es justo que obedezcamos primero a los hombres, cuando está la Biblia bien clara en decir que obedeceremos primero a Dios antes que a los hombres. Eso es vivir una vida en el Espíritu, realmente. Eso es no dejar que la carne nos mueva. Hemos estado viendo todo lo que está sucediendo en el país, y ayer yo hablaba también con una persona que le decía: hay que tener cuidado porque aún hay cristianos que teniendo evidencias claras de lo que está pasando en el mundo, de la gran manipulación que se está dando, y que detrás de ello también se ve como que hay cierta persecución hacia la iglesia cristiana. Entonces debemos de aprender en este tiempo a que en lugar de que sigamos viviendo según nuestros deseos o según la carne, vivamos en el Espíritu. Yo no sé cuántos de ustedes han pensado en que en este tiempo que nos está sirviendo para buscar al Señor, para predicar la palabra, prácticamente las redes sociales se han convertido como en la vía apia de aquel ciclo del tiempo de los apóstoles y de Pablo, en que las rutas de comercio de aquel tiempo se utilizaron para propagar y enseñar y predicar e ir por esas carreteras internacionales para llevar el Evangelio. Hoy Dios está permitiéndonos llegar a su casa. Sin embargo, necesitamos seguir buscando al Señor también como iglesia, como congregación, y reunirnos y desear estar juntos. No sé cuánto desean ustedes, mis amados, los que están ahora conectados. No sé cuánto ustedes desean el volvernos a congregar. Alguien dijo por ahí, hay pensamientos, hay tantos pensamientos hoy que uno aprende y lee y escucha o ignora incluso, pero hay pensamientos en nuestro medio que dice uno valora aquello que tenía hasta que lo llega a perder. Así que no todo está perdido, que realmente debemos de seguir pidiendo al Señor que en lugar de caminar según nuestros deseos, caminemos en el Espíritu, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo no puedo pretender agradar a Dios si sigo pensando como mundano, y sigo hablando como mundano, y sigo actuando como mundano, y me sigo justificando como mundano. Siendo un cristiano que debo de estar a tiempo, puntual en mis compromisos, pero siempre estoy llegando tarde y tarde y tarde, y siempre que llego tarde estoy justificando que pinchó la moto, que pinchó la bicicleta, que el bus no pasó. Y claro, ahorita no podemos decir eso, que no hay transporte, pero en su momento, ¿cuánto nos hemos justificado? Y eso no es más que darnos cuenta que es una forma de vivir como en la carne. Y por eso el apóstol dice que los que caminan en la carne o viven en la carne no pueden agradar a Dios. Más vosotros no vivís según la carne. Miren cómo el apóstol Pablo llega a decirle a los romanos, y aunque sabemos que no llegó, sino más bien mandó esta carta por encomienda con Febe, les dice a través de esta carta: más ustedes, romanos, no son así. Sin embargo, cuando uno empieza a leer toda la carta, o cuando empezamos a estudiar la carta, nos dimos cuenta que habían dificultades, habían tendencias carnales y habían tendencias de comidas. Y entonces el apóstol sigue diciendo que debemos de vivir no más en la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vale la pena entonces que nosotros, más que convertirnos en investigadores o detectives privados dentro de la misma iglesia, nos percatáramos de quién realmente camina en la carne y quién en el Espíritu. Pero también en esta época, en este tiempo, en este periodo que estamos viviendo, también seguimos descubriendo quienes aman a Dios, quienes desean las reuniones con los santos,
quienes quieren agradar a Dios en todo sentido y aún con las limitaciones que se tienen. Hemos vivido como familia la experiencia de darnos cuenta que hay personas que llaman para que oremos por ellos. Y por cierto, aquí quiero hacer un paréntesis. Si usted tiene una necesidad, llámenos, que podemos hacer un tiempo para orar. O escríbanos. Tenemos un chat de la iglesia que no lo estamos usando bien y que seguramente Dios nos pedirá cuentas de eso también. Y no tengo preocupación porque si usted lo usa bien o no, pero el punto es, tenemos ese medio para que por el medio de ese espacio dentro del WhatsApp, que así es, podamos también decir, oren por mí, tengo esta necesidad. Porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad, dice verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, porque hemos muerto al pecado. Es lo que viene diciendo desde el capítulo 6, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. En los siguientes 6-7 minutos que me quedan, quiero ahondar un poquito más con respecto a las ideas que el apóstol Pablo realmente nos está transmitiendo. En primer lugar, vamos a hacer un repaso y recordemos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Si nos remontáramos al capítulo 3 y verso 21, nos daríamos cuenta que ya en esa porción de la Escritura, y en el capítulo 7, verso 25, Pablo estaba hablándoles a los romanos para decirles en el 7:25 que se han hecho esclavos de la ley de Dios. Pero también no solo les menciona eso, sino que también les dice de este cuerpo mortal por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que a la verdad Pablo está llamándola como tal. Ninguno puede ser condenado si camina en Dios, si camina agradándole, si camina en el Espíritu. Pero nadie, estoy resumiendo, pero nadie o muchos que caminan en la carne, llamándose cristianos, pueden agradar. Por eso mencioné, hay dos tipos de cristianos, el cristiano espiritual y el cristiano carnal. Y otra vez, ¿cómo el cristiano carnal puede ser cristiano? Porque cree en Jesucristo, porque le entregó su vida, pero aún no la entregó totalmente. Por eso es que un buen ejemplo para poder enseñar la entrega, pues el máximo ejemplo de entrega es Cristo mismo. Siendo Dios, tomó forma de hombre y vino y se humilló y se entregó por nosotros. No teniendo pecado, se hizo pecador por nosotros, para que nosotros por él fuésemos justificados. Ese es el máximo ejemplo de entrega. Pero hay en la Biblia otros ejemplos, y el ejemplo que también habla es una figura de Cristo, es el tabernáculo. Cuando la víctima que era sacrificada era traída al templo, al primer templo, que era el templo allá en el desierto, que era un templo armable y desarmable, como lo era el tabernáculo del desierto, allí el sacerdote venía y traía a la ofrenda o el sacrificio como víctima y era puesta en el altar del sacrificio. Y debía de estar dentro del altar del sacrificio. La víctima no podía dejar una pata de fuera, una mano de fuera, hablando del becerro o del macho cabrío o de la ofrenda en sí que se ponía en el altar del sacrificio. Tenía que estar toda dentro del altar del sacrificio para ser consumida totalmente. El cristiano carnal es aquel que todavía se ha tomado la libertad de decir que tiene ciertos derechos para
poder seguir como decía mi madre decía algo muy particular, decía, hay gente que quiere andar caminando con un pie en el mundo y con el otro pie dentro de la iglesia. Y no se puede hacer eso. Por eso es que Pablo, cuando nos habló de la analogía de la ley, hace la analogía de la ley con el matrimonio. Porque en un matrimonio, dijimos ya en este tiempo de estudio, en un matrimonio, los que se unen en matrimonio renuncian a su vida individual. Así que nadie que está casado hoy en día, alguien me diría, pero no estoy casado por la iglesia. No, con que usted esté de acuerdo con una persona que está unido y lo hayan hecho por lo civil, está más casado que cualquier otra persona. Así que, pero no puede vivir diciendo que se casó, pero luego tiene una vida y vive una vida como que si fuera soltero o soltera. No, tiene que morir a ese tipo de vida. Y cristianos que no viven de esa manera, incluso dentro de la iglesia, matrimonios que cada quien vive como se le ocurre, son matrimonios que no pueden agradar a Dios porque lo que están haciendo es viviendo según sus deseos, según su mente natural y no según el Espíritu. Por eso Pablo entonces empieza a decirnos otra vez, a recordarnos que para los que andan en el Espíritu no hay ninguna condenación. Seguramente, aunque el texto no lo dice, pero está implícito, que para los que no andan conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, pues por supuesto, no van a estar agradando a Dios. Y lo dice más adelante, ya lo vimos. Así que esto prácticamente es tremendo. Y es tremendo el hecho también de saber que solo en Cristo ningún hombre puede ser condenado. No hay condenación para los que están en Cristo. Dejemos eso bien claro y bien sentado. La base de nuestra vida y paz tienen que ver con que Cristo ya no nos condena por nuestra vida pasada. Eso es un asunto de borrón y cuenta nueva con el Señor. Pero usted y yo ahora tenemos que caminar esforzándonos en agradarlo a Él. Tendremos ataques insospechosos incluso de nuestra alma mal entrenada y de nuestros pensamientos un poco torcidos, pero cuando el Espíritu Santo lo redarguye, usted pronto volverá y también podrá decir: Señor, perdóname por estos pensamientos, perdóname por estas intenciones, perdóname por estas actitudes. Así que usted va a poder ser una persona que de inmediato reconocerá su pecaminosidad y de inmediato volverá al Señor. Esto es ser cristiano. Esto es también el hecho de saber que usted ya no está en condenación y que no es bueno realmente vivir en condenación. El problema de mucha gente, como lo decía Martin Lloyd-Jones, un gran predicador inglés, el problema de mucha gente es su memoria. Hoy en día, al problema de memoria se le ha dado un nombre, y es la enfermedad de Alzheimer. Pero la mayor parte de nuestros problemas, que no se deben a tener una mala memoria y que terminemos enfermos, es el hecho de mucha gente no tiene memoria de saber que ante la declaración de Pablo de que no hay condenación para los que están en Cristo, debe de hacernos un clic, una llamada de atención de que debemos de ser personas que constantemente entonces demos gracias a Dios porque Él nos ha perdonado. Ya no hay condenación. Ya no hay por qué estar llorando por lo mismo. Alguien, y para no mencionar su nombre porque no es que no quiera hacerlo, lo puedo decir con tanta facilidad, pero amigo, un pastor, un ministro del ministerio quíntuple, platicando con él me dice:
Diego, porque le comentaba yo incluso algo acerca de algo que me había sucedido, y él me dice, pero recuerda lo que dice la Escritura, que el pecado que trae tristeza, pues no debe quedarse en esa condición de mantenernos siempre tristes por el pecado, porque el Señor dice aquí en Romanos también, que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en el Señor. La diferencia entre un incrédulo que peca y entre un cristiano que peca, que sería el creyente carnal, es que la misma ley traerá cuentas de cada uno de nosotros, y también tenemos que incluirnos o incluir al cristiano que camina en el Espíritu. Pero el que camina en el Espíritu es una persona que básicamente ya no es una persona que con frecuencia anda quebrantando el mandamiento o la ley, sino que con mucho deseo él está siempre de corazón esforzándose por agradar al Señor. Como el esposo que experimenta sufrimiento, pero que incluso está dispuesto a sufrir con tal de que si aún él tuviera que ser herido en su corazón por causa de defender a su esposa, él estaría dispuesto. Así que esta diferencia es muy importante, porque ya no andamos según la ley o bajo la ley, sino que ahora vamos a andar según el Espíritu. Así que luego el mismo versículo nos da otra idea, o este mismo párrafo que hemos leído, que si no hay condenación, eso implica que no hay ya más esclavitud, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo. Y si la ley del Espíritu que da vida en Cristo nos hace libres, implica que no somos más esclavos del pecado. El apóstol Pablo nos lleva en este pasaje enseñándonos ya varias cosas. La tercera cosa que quiero compartirles es que Dios fue el que hizo esto por nosotros, y entonces por eso debemos de tener buena memoria para agradarle y para estar agradecidos, porque nos sacó de la condición de pecadores para ahora vivir en una condición de gente libre en Cristo Jesús. Somos liberados de la obediencia a la ley como medio de aceptación, pero ahora es obligatoria como medio de santidad. Déjenme repetir esto. Esto es un pensamiento de un predicador inglés, John Stott. Decía: somos liberados de la obediencia a la ley como medio de aceptación, pero ahora es una obligatoriedad para que nosotros esto lo hagamos un medio para nuestra santidad. Ya no estamos obligados a cumplir la ley para ser justificados, pero sí estamos obligados a tenerla como nuestro estándar de conducta, tratando de cumplirla a medida que vivamos según el Espíritu. Así que Pablo nos lleva por otra idea, que en esto lo que importa es la forma de pensar. Alguien dijo que la gente es lo que come, pero también hay que decir que muchos son lo que piensan. Y el proverbista lo dice de esa manera, que cuál es el pensamiento de él en su corazón, tal es él. La mente sí tiene un impacto en la vida cristiana. La vida cristiana se hace rica y preciosa cuando usted y yo nos damos cuenta que si nuestra manera de pensar no cambia, no es transformada, posiblemente seamos buenos cristianos o buenos religiosos, o incluso hasta evangélicos bien educados. Pero ¿será que Dios le dirá a los evangélicos o a los cristianos, o incluso puede ser que usted sea católico, y entonces puede ser que yo esté llegando a católicos,
a cualquier otro religioso, mormón o sabático, pero yo podría decirle, no importa lo que usted sea, lo más importante es que usted, el mensaje del Evangelio, transforme su mente. Y si transforma su mente, incluso, le aseguro, usted no va a desear ser religioso, va a desear ser una persona que camine en el Espíritu. Así que sí importa mucho que en este pasaje Pablo habla acerca de los que andan según sus deseos, su mente, habla de la voluntad, habla de los deseos, está hablando del alma, está hablando de los pensamientos. Y este mundo que en este tiempo ha sido sometido al miedo debe de ser transformado en su manera de pensar, porque cuando dejemos de tener miedo, entonces actuaremos. Y es lo que dice la Escritura, que el pueblo que actuó delante del Señor fue un pueblo que cambió condiciones de su momento. Así que el resto de esta sección del capítulo 8 que hemos iniciado lo continuaremos la próxima semana. Ha sido un privilegio para mí y para nosotros como iglesia el poder llegar hasta la intimidad de su casa. Un último consejo: manténgase atento a la palabra, que es la profecía más segura que tenemos. Fije su mente en los mandamientos del Señor y pensemos como libres, ya no como esclavos. Que el Señor le bendiga, que tenga una reparadora noche y les esperamos en nuestra transmisión en vivo para el próximo domingo a partir de las 10 en punto. Gracias por permitirnos haber ingresado a la intimidad de su hogar. Un abrazo, les extraño. Y el día que nos volvamos a ver, se los digo así en buen chapín, vamos a tener una celebración para gozarnos y celebrar la victoria que ya en Cristo hemos obtenido, porque ahora los que estamos en Él, para los que están ahora en Cristo, no hay ninguna condenación. Feliz noche.